Muy feliz día, mis estimadísimos amigos. Bienvenidos a su sección para Brinco Formación Alimento para el Alma. Por acá su servidor Carlos Tacoa, invitándoles siempre a suscribirse, por favor, darle like, comentar, compartir. ¿Por qué no? Compartir para que crezcamos como comunidad en apuesta a la conciencia y en apuesta a la felicidad. Bien, ahora también recordando que, bueno, dentro de Brinco Formación tengo dos cursos excelsos para su crecimiento y repotenciación personal, como lo es Inteligencia Sexual Manual de Cultivo, una manera creativa y sensible de integrarnos en nuestra sexualidad de manera consciente para empoderarnos y en esa energía altamente creativa ir llenándonos de éxito en cada instancia de nuestra vida. Y también, ¿por qué no? El primer curso que tuve en Brinco Formación, que es también los tres verbos transformadores. Una invitación dentro de la posibilidad de autosectarnos y en esa posibilidad de autosectarnos ir integrándonos en aquellos recursos que tengo interior, que tengo en el interior para yo de alguna manera ir haciendo de mi camino felicidad, como siempre lo digo. En esta oportunidad, mis amigos, quiero hablarles con respecto a las emociones. Este es el episodio 23, vamos a hablar de emociones. Siempre me gusta hablar de las emociones desde el término más sensible, desde el término más humano, desde el término, sí, el término más humano. Porque de alguna manera yo pienso bien, y lo he dicho también en otras oportunidades, que el ser humano se va aventurando dentro de ir creciendo de la manera más sencilla posible dentro de un mundo altamente complejo como lo puede ser tanto el mundo emocional, como lo puede ser tanto el mundo personal y relacional, que son mundos altamente complejos y que hay que enrumbarse dentro de esas instancias de la manera más sencilla para ir metabolizándola de la mejor manera y ir superándonos en consecuencia. Sí, las emociones que en su particularidad, sí, se definen dentro de lo que es alegría, amor, tristeza, rabia y miedo y desagrado. Son las emociones básicas, pues son las emociones básicas que nos conforman y que permiten, yo digo que son como digamos un termostato que nos permiten ir de alguna forma u otra integrándonos en cada uno de los acontecimientos que van suscitándose en mi vivir y poder dentro de esos acontecimientos ir encontrando luces, ir encontrando herramientas, ir encontrando recursos que me enriquezcan, que me empoderen dentro del camino y que me hagan el mismo camino mucho más fácil, mucho más cónsono con mi naturaleza intrínseca, mucho más, mucho más sabroso, mucho más pleno, mucho más dentro de la felicidad, porque cada una dentro de las emociones tiene la particularidad perdón, de entregarme esa posibilidad de ir haciendo camino feliz y seguro, porque cada una tiene un recurso valioso que entregarme, ¿bien? Ese es, digamos, dentro del tema que nos vamos a ir involucrando en esta oportunidad. Nuestra cultura siempre es válido dentro de este tema hablar de la cultura. Es una cultura que no respalda el mundo emocional, no respalda el mundo emocional y muchas veces no sabemos qué hacer con las emociones más abrasivas, digamos la tristeza, la rabia, el miedo. Muchas veces tenemos miedo de sentir miedo. Muchas veces la tristeza es tildada como, wow, te cayeron las siete placas encima. Y nada, la rabia desentona mucho. La rabia desentona mucho, pero cada una tiene recursos valiosos que entregarnos y eso es lo que vamos a ir desmatizando en este capítulo, ¿bien? O en este episodio, perdón. Eh, para la psicología positiva, para la psicología que va ligada a la integralidad del ser, al holismo de mente, cuerpo y alma, define que el ser humano se moviliza en dos instancias emocionales eh, elementales, ¿bien? ¿Cuáles son esas dos instancias emocionales? El miedo y el amor. Quien no está en amor, está en miedo, indudablemente. Yo me apego profundamente a eso porque lo puedo ver y vivenciar en terapia. ¿Qué es la culpa? La culpa viene siendo una instancia psicoemocional, porque no es una emoción. Mucha gente la dice, no, la culpa es una emoción. No, la culpa no es una emoción. Emoción viene del verbo emovere, verbo griego, bien, emovere, lo que me moviliza, lo que me mueve, lo que me permite movilizarme en el vivir. Entonces, la culpa tiene la particularidad de que no me moviliza, la culpa me estanca. Y sí, tiene una particularidad emocional que es el miedo, que es un miedo profundo porque detrás de toda culpa hay un miedo profundo a vivir, hay un miedo profundo a verme y a reconocerme a sí mismo inocente de lo que pudo haber acontecido en el pasado y desarraigarme de la culpa como si yo tuviera de alguna manera la responsabilidad de lo que pudo haberle acontecido a alguien que estimo o responsabilidad en los sucesos que fueron aconteciendo también en el pasado. O sea,
en la culpa encierra profundamente un miedo profundo a verme dentro de mi inocencia inmaculada, dentro de mi inocencia particular intrínseca con la cual nací. Bien, un miedo profundo al vivir, un miedo profundo a que se reprime. Y como todo lo que yo reprimo, lo repito, sin duda alguna, la emoción que es el miedo que oculta la culpa, me estanca dentro del mismo fango emocional, donde no sé cómo salir y me estanco en la misma dinámica de culpa y flagelo, culpa y flagelo, culpa y me autoflagelo. Entonces, hay que tener un entendimiento de eso porque la culpa no tiene que ver con una emoción. Bien, la tristeza que como le digo, la tristeza dentro de nuestra cultura es vista como un mal no deseado porque no sabemos cómo manejarlo dentro de la tristeza. Entonces tú ves en la calle una persona que está pasando, digamos, pasa un duelo, se le murió alguien muy importante y significativo en su vida y lleva 3, 4 meses doliéndolo con una tristeza profunda. Tú ves que la gente de su entorno se empieza a asustar. Y dice, sal de eso, ¿qué te pasa? Te vas a enfermar de tristeza, empieza a ver otra cosa. O típico, la persona que se acaba de separar de una pareja de años y está doliéndolo y tiene 3 meses llorando a esa persona o 3 meses haciendo el duelo particular. Y bueno, sal de eso, sal de esa tristeza, o sea, básicamente te vas a enfermar de tristeza. ¿Qué vas a traer de esa tristeza? Lo que te está sumergiendo en una depresión que va a terminar acabando contigo. Y muchas veces eso que es una condición humana que va ligada a que todos tenemos que ser iguales. Entonces cuando una persona resuena, recuerden que la emocionalidad determina la frecuencia vibratoria en la cual yo me movilizo en el vivir. Muchas veces cuando una persona desentona bajo una emoción distinta a la cual yo estoy expresando o la cual la mayoría del colectivo está expresando, nos da miedo. Nos da miedo lo distinto, nos da miedo lo diferente. Entonces cuando una persona está dentro de esa emoción, dentro de la tristeza, le decimos, váyase, no la viva, reprímala. Porque muchas veces eso es lo que hacemos, la reprimimos y ¿qué terminamos haciéndolo? Haciendo que la tristeza sea crónica. Que la tristeza sea crónica que la tristeza sea crónica y termine por convertirse dentro de ese miedo a vivenciarla en un mecanismo vinculante a los demás que ahora como estoy triste yo puedo de manera consciente o inconsciente a través de la tristeza ir generando la posibilidad de que tenga la atención del entorno que en otro movimiento emocional no tengo. Eso es digamos, una compensación particular que me permitiría de manera consciente o inconsciente quedarme la tristeza que tengo de alguna manera u otra compensaciones secundarias. De otra manera, nadie se queda estancado en una emoción, nadie se queda estancado en una emoción, porque hay mecanismos naturales bioquímicos que me permiten movilizarme de una emoción poco a poco, porque recuerden que somos de procesos, no somos de sucesos, poco a poco metabolizando esa emoción y metabolizándola de manera bioquímica y esos mecanismos bioquímicos me permiten ir superándola y pasar a otra cosa, a otra resonancia vibratoria, ¿bien? Pero nadie se queda estancado en una emoción. Muchas veces es el miedo particular que dentro de nuestra cultura subyace, que es el miedo a quedarme estancado en una emoción. No te vas a quedar estancado en una emoción, siempre y cuando te permitas vivirla, siempre y cuando te permitas validarla, siempre y cuando te permitas darle el lugar y el espacio dentro de ti, sin duda alguna vas a ir superándola de una manera que cuando te se vaya vas a quedarte sorprendido porque wow, pasó y todo pasa. Así que la rabia particular, la rabia que a mucha gente la pone bajo cuidado, a mucha gente la pone como que wow, la rabia es una de las emociones que dentro de su recurso particular me permite nada, autorreconocerme, permitir que el entorno pueda reconocer mi existencia, mi presencia, porque puedo estarme manejando bajo dinámicas inconscientes donde me invisibilizo. Y como me invisibilizo, la rabia cuando despierta de una manera avasallante, protagónica, todo el mundo, fíjate que cuando una persona está iracunda y dentro de una rabia despierta de manera descomunal, todo el mundo sabe quién eres, dónde estuviste, cómo te llamas, todo el mundo sabe todo. Qué particularidad, eso nos entrega la rabia. La rabia permite que nos validemos en el vivir, la rabia nos permite que nos reconozcamos en el vivir. ¿Bien? La rabia bien gestionada, ¿bien? La rabia nos da el ímpetu, la fuerza, el ímpetu de poner las cosas en orden, de poner las cosas dentro de los planos que son, dentro de los matices que son. Eso es un recurso maravilloso que nos entrega la rabia si realmente nos permitimos validarla y gestionarla a través de equivocándonos. ¿Por qué no? Porque también vamos a equivocarnos. Y dentro de esas equivocaciones vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo de distinto. Y aprendemos a
generar cada día más un vocabulario emocional mucho más excelso, mucho más, mucho más refinado, que nos permita a su vez ir evolucionando en consecuencia con el camino de una manera fácil, cómoda, plena. Bien, el miedo, muchas veces tenemos miedo a tener miedo. Y no podemos vivenciar el miedo sabiendo que el miedo, bien gestionado, permite hacer algo que por lo menos en la alegría no puedo hacer, que es cuidarme, que es realentarme, cuando estoy enmarcado bajo velocidades y revoluciones que no, están que no van consustanciadas y consonas con mi naturaleza intrínseca y que puedo terminar perdiendo mi paz y mi tranquilidad. El miedo me permite eso, ralentarme, ir despacio, ir haciendo las cosas a mi ritmo y a mi tiempo. Eso me permite el miedo si lo sé gestionar de la mejor manera. Así que mis amigos, nada, los invito a vivenciar, a validar sus emociones cuando las experimenten, ¿bien? Y a darle de allí el sentido al vivir a través de esas emociones que le dan un matiz importante y que nos permiten enriquecer la vida. Así que